Esto es realmente malo, decía. Sintió el duro suelo contra su mejilla y se dio cuenta de que se había desplomado sobre su cara. Su fuerza había desaparecido por completo y ya había perdido la sensibilidad en los dedos. El calor que emanaba de su interior era tan insoportable que le hacía querer arrancarse la garganta. Caliente, 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 gritaba. En el momento en que abrió la boca para gritar, lo que salió de ella no fue un grito, sino un charco de sangre. Vomitó grandes cantidades de sangre vital al toser. Sangre espumosa empezó a formarse en las comisuras de su boca mientras gargoteaba. En su campo de visión, en el suelo se había teñido de rojo. «Ah, ¿esto es toda mi sangre?», dice. Había suficiente sangre para empapar su cuerpo caído. La sangre constituye aproximadamente el 8% de su cuerpo humano y dice que al perder un tercio de ella sería mortal. Pero a él le parecía que ya había perdido casi toda la sangre. Había dejado de vomitar sangre, pero el calor que sentía que lo incineraría aún persistía. Se llevó la mano hacia el abdomen con una gran dificultad y al sentir una sensación insoportable allí comprendió: me han desgarrado el estómago. No era de extrañar que sintiera tanto calor. Parecía que su cuerpo había confundido el dolor con el calor. Estaba prácticamente partido en dos. Solo un poco de piel en su espalda lo mantenía unido. En resumen, parecía que esto era un jaque mate para él. En el momento en que se dio cuenta de esto, su conciencia comenzó a desvanecerse. Incluso el calor que le hacía retorcerse de agonía había desaparecido. Incluso la desagradable sensación de sangre y la sensación en la mano que había usado para sentir sus órganos, todo se estaba desvaneciendo junto con su conciencia. Solo quedaba su cuerpo, que no podría acompañar a su alma. Este cuerpo usó lo que le quedaba de conciencia para moverse un poco y levantó la cabeza. Unos zapatos negros formaban ondas en el charco de sangre. Ante sus ojos había alguien allí, y ese alguien probablemente era quien lo mató. Curiosamente no tenía ganas de mirarlo a la cara. Esta persona fue quien le quitó la vida y aún así decidió simplemente ser un espectador de su propia muerte. No tenía ni idea de quiénes eran, pero ahora mismo no le importaba. Él solo deseaba la seguridad de la niña. Baru sintió como si oyera una voz como el repique de una campana. Había superado el punto en el que podía siquiera diferenciar sus sentidos, así que probablemente solo lo imaginó. A pesar de eso, incluso suponiendo que no fuera real, lo encontraba extremadamente reconfortante. Entonces, un grito cortó y luego la alfombra de sangre dio bienvenida a otra persona. Ella había caído justo a su lado, exactamente donde estaba su brazo. Su hermosa mano cayó impotente y se entrelazó con la mano de él. Probablemente solo sea una coincidencia. Sintió que sus dedos se movían levemente como si le apretaran la mano. Espera. Obligó a su desvanecida conciencia a regresar por un momento. El dolor y el calor todo se había desvanecido. Fue un esfuerzo inútil, una pérdida de tiempo inútil. Pero aún así, lo haré. Definitivamente te salvaré. En ese momento, Natsuki Subaru perdió la vida. Arco 1, capítulo 1. Estriados inutilizables. Empezamos nuevamente. Esto es realmente malo, decía. Perdido y sin dinero, esas pocas palabras eran todo lo que podía pensar. Bueno, no era del todo cierto que no tuviera un céntimo. Tenía la cartera en el bolsillo y dejando de lado que tenía mucho cambio y muy pocos billetes, era innegable que llevaba encima sus bienes. Tenía más que suficiente para ir al centro comercial más cercano a comprar y almorzar. Aún así, solo podía decirse que no tenía dinero. Parece que la moneda de por aquí es completamente diferente después de todo, se decía a sí mismo.
Al lanzar la rara moneda estriada de 10 yenes que sostenía, el joven suspiró profundamente. Era un joven común y corriente de pelo corto y negro, y estatura mediana. Poseía cierta musculatura que, combinada con su camiseta barata, le daba un aire de atleta. Sus ojos agudos eran su única característica notable, y ahora incluso ellos estaban caídos sin poder hacer nada. La banalidad de su apariencia era tal que uno podía perderlo instantáneamente entre la multitud. Sin embargo, las miradas dirigidas hacia él eran de asombro e incomprensión, como si estuviera viendo algo extraño. Obviamente no había ni una sola persona con cabello negro ni jersey entre quienes lo observaban. Su cabello variaba enormemente, rubio, blanco, castaño, verde, azul, etc. Además, sus atuendos, que incluían armaduras, ropa de bailarín, túnicas monótonas, y además tenían una atmósfera particular. El joven no pudo hacer más que cruzar los brazos en señal de comprensión, mientras sus miradas descaradas lo recorrían. Básicamente es así, se decía. Chasqueando los dedos, señaló a quienes lo miraban. Parece que me han convocado a otro mundo. Ante sus ojos había un carruaje tirado por un ser enorme, parecía un lagarto. Luego nos presentan que Natsuki Subaru nació en el sistema educativo sin presiones de Japón durante la era Heisei. Había vivido 16 años y describir su vida llevaría 16 años en sí. Dejando eso de lado, su vida actual podría describirse simplemente como tercer año de secundaria encerrado, o dicho de forma más detallada, un pedazo de basura que lo ignora todo, incluso a sus padres, para encerrarse en su caparazón incluso con los exámenes de ingreso a la vuelta de la esquina. No había ningún motivo particular para su soledad. En días laborales típicos a veces pensaba, levantarse ahora sería un fastidio, y eso se convirtió en un impulso para dejar la escuela. Sus ausencias fueron en constante aumento, y antes de darse cuenta se había convertido en un niño encerrado de casa, ejemplar que hacía llorar a sus padres. Pasó sus días en la pereza, sumergiéndose cada vez más en la red con una comunicación mínima. El resultado es una invocación a otro mundo, ¿eh? La verdad es que no lo entiendo, se preguntaba a sí mismo. Confirmando una vez más su entorno, exhaló un largo suspiro. Se había movido de la calle en la que se encontraba y en ese momento estaba sentado en un callejón algo oscuro. El suelo estaba pavimentado, un trabajo duro comparado con el de Japón moderno, pero no estaba mal. Suponiendo que esto sea una fantasía de un mundo paralelo, supongo que debe ser una civilización medieval estándar. No vi ninguna maquinaria y construyen con piedra y madera todo. Recordó las vistas que había visto camino al callejón y organizó la información mentalmente. A menudo dejaba volar su imaginación, por lo que estaba más preparado para una situación actual. Primero analicé con calma la cultura de esa época y sus diferencias con Japón. Determiné cualquier diferencia en las leyes de la física y la posibilidad de contacto con organismos humanoides. Estas eran sus prioridades. Bien, hagámoslo. No lo estoy imaginando y estoy bastante seguro del nivel de civilización. Parece que mi dinero no servirá de nada, pero aproveché para hablar con un mercenario y no tuvimos ningún problema de comunicación. Al darse cuenta de que lo habían invocado, lo primero que hizo Subaru fue intentar negociar con un tendero. Tras intentar comprar las manzanas con sus yenes japoneses, se le negó de inmediato. Parecía que este mundo usaba monedas de oro, plata y cobre. El valor hiriente de la moneda en este mundo era fácil de comprender, sin duda propio de una fantasía de un mundo paralelo. Bueno, supongo que habría falsificaciones de metales mixtos, aunque una moneda de 500 wones probablemente se degradaría. Probablemente pesado de llevar, pensó mientras otro carruaje tirado por un lagarto pasaba por la calle. Esto produjo una gigantesca nube en polvo y sin embargo los habitantes del pueblo no le dieron importancia, como si ya estuvieran completamente acostumbrados. Aún así no parece tan comunes como lo eran los coches. Ahora que lo pienso, no he visto perros ni gatos por aquí.
Los lagartos que tiraban de los carruajes parecían considerablemente más grandes que los caballos. Su masa corporal parecía constante en relación con sus proporciones, pero era ciertamente inquietante ver reptiles de ese tamaño. ¿Son comunes, tanto lagartos como humanoides?, se preguntó. Luego vino la última pieza que tenía que confirmar. El aspecto único de los humanos de este mundo. Tenían un cabello muy colorido, pero se podía conseguir fácilmente cualquier color con un tinte, para una fantasía de un mundo paralelo. Eso no era nada extraordinario. En cambio, Subaru se centró en sus orejas de animal. De un vistazo rápido vio orejas de perro, de gato, quizás incluso de conejo, y quizás incluso vio un ser parecido a un hombre lagarto. También había quienes no se diferenciaban de Subaru, lo que le llevó a concluir: el género es fantasías de mundos paralelos. La cultura es típica de una civilización medieval. Los semi-humanos son comunes, así que las batallas y las aventuras también podrían serlo. Los animales presentan algunos cambios menores, pero básicamente cumplen su función. ¿Es así? Es así. Habiendo deducido eso, Subaru exhaló un largo suspiro, que no fue exactamente un suspiro. Tras hablar de las circunstancias en las que se encontraba, frunció el ceño. Ante este suceso aparentemente conveniente, si las cosas se desarrollaban según sus fantasías, usaría libremente su conocimiento moderno para obtener un poder increíble. Sin embargo, este mundo era ligeramente diferente de lo que había planeado. Realizaría simulaciones perfectas de la era Sengoku. Si hubiera terminado allí, le habría arrebatado el país a Nobunaga. Nobunaga, algo así creo que se pronuncia. En lo que se respecta a la fantasía de mundos paralelos, en el mejor de los casos sus conocimientos se reducirían a la producción de pólvora, e incluso eso carecería de importancia considerando el nivel de tecnología de este mundo. La fantasía de mundos paralelos generalmente incluía magia. De ser así, probablemente la pólvora sería un poco más que fuegos artificiales. Bueno, también hay clichés donde la magia no lo es todo. Si alguna vez tengo la oportunidad de contribuir al avance en la ciencia, haré todo lo posible para poder resolver su problema actual. No tenía idea de cómo ni por qué lo habían convocado allí. Recordaba claramente que lo que hacía antes de la invocación. Acababa de salir por primera vez en mucho tiempo a comprar ramen en la tienda y estaba a punto de volver a casa. No quería usar la bicicleta, así que fue a pie. A mitad de camino miró al cielo nocturno y pensó: ya casi hay luna llena esta noche, ¿eh? Y luego, cuando miró hacia abajo y parpadeó, era mediodía. De la noche y mediodía, en un instante, inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal, pero eso era todo. Ya se había calmado, pero inmediatamente después de la invocación su pánico era tal que podría contarse por generaciones. Teniendo en cuenta que soy hijo único y he desaparecido, es posible que esas generaciones no existan. Mientras murmuraba, Subaru revisó sus pertenencias de nuevo. En una fantasía de un mundo paralelo, el equipo inicial era uno más importante de lo que imaginaba. Necesitaría todo lo que tuviera, por poco que fuera. Primero, su celular con batería agonizando, su billetera que contenía muchas tarjetas de membresía de alquiler de videos, el ramen que compró en la tienda de conveniencias, Shougo Tonkotsu, algo así lo que pronuncia, algunos bocadillos con sabor a potaje de maíz, su adorable jersey gris sin lavar, zapatillas deportivas desgastadas de hace 2 años y más. Y él mismo se preguntaba: ¿eso es todo, ¿Por qué no llevé al menos una pistola? ¿Qué hago ahora? Parecía que solo sus bocadillos serían útiles y solo para llenar su estómago. La situación es desesperada y por supuesto desconozco el origen. Ni siquiera recuerdo haber atravesado en un espejo ni haber saltado a un estanque. Y lo más importante, ¿dónde está la belleza que me invocó? La ausencia de la heroína para los estándares 2D fue un acto de negligencia inconcebible. Convocarlo y dejarlo así como si simplemente lo hubieran desechado. En verdad, Subaru ya no podía escapar de la realidad. Ahora que había evaluado su situación y solo podía agachar la cabeza en señal de desesperación, se preguntó: ¡ay, déjame en paz! ¿Qué demonios se supone que haga aquí?
Subaru ya estaba al límite mientras murmuraba quejas, deseaba fervientemente regresar. Era mejor dejar la fantasía en el reino de fantasía y era divertido imaginar llegar a otro mundo para obtener un poder increíble, pero terminar en tal situación, ¿qué podía hacer realmente? Por ahora lo más importante es sobrevivir, pero ¿será suficiente mi capacidad de comunicación de nivel 1? Aparte de su familia, solo hablaba con los dependientes, llevaba casi un año viviendo así y hacía tiempo que había olvidado cómo interactuar socialmente. Aunque puedo escribir a la velocidad del habla en los chats en línea. Subaru movió los dedos con nerviosismo mientras contemplaba su futuro con desesperación. Sin embargo, su expresión cambió al oír el eco de pasos en el callejón. Levantó la vista y vio a 3 hombres bloqueando la salida. Capítulo 2. No te dejes llevar, dijo Dios. Los hombres lo miraron con desprecio, mientras que Subaru los evaluaba. Parecían tener 20 y tantos años, llevaban la ropa sucia y eran como si su maldad interior se hubiera manifestado en sus rostros. No eran infrahumanos, pero tampoco podían considerarse humanos decentes. Maldita sea, un evento obligatorio. Frente a los hombres sonrientes, Subaru se secó la cara y se levantó presa del pánico. Eran claramente bandidos y considerando el estado del mundo, incluso podrían quitarle la vida. La misión 1 era repeler a los bandidos. Había comenzado la condición clara, era eliminarlos, y la condición de fracaso era probablemente su muerte. Subaru se dio cuenta y se dio una palmada en las mejillas e ignoró el escalofrío que le recorrió la espalda. Tenía que ponerse serio. La vacilación podría costarle la vida, al menos confiaba en su decisión. Además, este otro mundo, considerando el patrón típico, podría ser súper fuerte aquí, algo así como que la gravedad es una décima parte de lo que era. O, ahora que lo pienso, mi cuerpo se siente ligero, quizás pueda ganar. ¿Estás murmurando algo?, dice uno de los bandidos. Quizás no entienda lo que pasa, deberíamos enseñarle. A diferencia de Subaru, los hombres permanecían bastante tranquilos, sin embargo, Subaru continuó enfrentándolos sin ceder. Ay, chicos, no van a estar tranquilos por mucho tiempo, les advierto, que los tipos como yo fantaseamos con estas cosas todo el tiempo. Los voy a moler a palos y los voy a convertir en experiencia. No tengo idea de lo que estás diciendo, chico, pero vas a morir por burlarte de nosotros, responde uno de los bandidos. Esa es mi frase, responde Subaru. Con esa declaración, Subaru lanzó un ataque preventivo antes de que pudieran reaccionar. Se lanzó contra uno de ellos con un derechazo contundente. Les asestó un golpe directo en la cara con tanta fuerza que su diente frontal le cortó la mano. Era la primera vez que golpeaba a alguien y fue mucho más doloroso de lo que esperaba. Esto era todo lo que había intentado en sus simulaciones, pero era la primera vez que lo hacía. El hombre al que golpeó cayó al suelo y dejó de moverse. Impulsado por las emociones, Subaru se abalanzó de inmediato sobre el otro hombre, que aún estaba en shock. Comete esto, una patada alta forjada con un estiramiento después del baño. ¡Pah! Su pie dibujó un arco directo a la sien del hombre y lo estrelló contra la pared. Tras noquear a la otra persona, Subaru empezó a creerse invencible gracias a su inesperadamente competente actuación. Parece que este mundo va a aumentar mi poder después de todo. Con toda esta adrenalina, sin duda puedo ganar. Lleno de coraje, Subaru se volvió hacia el último hombre mientras se preparaba para eliminarlo. Sin embargo, el destello del cuchillo en su mano hizo que Subaru se prostrara en el acto. Lo siento, fue todo mi culpa. Por favor, perdóname, grita Subaru. Se rindió de rodillas, la mayor y menor presentación de del espíritu japonés. Su anterior entusiasmo había desapercibido por completo. Subaru sintió que se elevaba la sangre mientras intentaba con todas sus fuerzas implorar clemencia, con la cabeza en el suelo. Después de todo, no tenía ninguna posibilidad contra una espada. Si lo cortaban, estaría acabado. La habilidad no importa cuando se trata de un oponente con cuchillo. Entonces se dio cuenta de que los dos que debían estar abajo también se estaban levantando. Se curaron la hemorragia nasal y sacudieron la cabeza mareados, pero por lo demás parecían estar bien. ¿Cómo que mis ataques incomparables fallaron?,
¿Dónde está el poder que se supone que tengo?, respondió Subaru. ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? ¿Cómo te atreves a hacernos eso?, responde uno de los bandidos. Le pisotearon la cabeza contra el suelo, haciéndole sangrar la frente al rozar el suelo. Subaru se acurrucó desesperadamente mientras seguían acribillándolo a golpes. Esto es terrible, duele muchísimo, podría morir de verdad. No mostraron ninguna piedad y a diferencia de su antiguo mundo no había garantía de que le perdonaran la vida. Existía una gran posibilidad de que lo torturaran hasta la muerte. Quizás debería haber luchado preparado para morir con honor, pero eso ya no era posible. Dada a sus heridas, aún así no podía morir así como así. «¡No te muevas, tonto!» «¡Ay, ay! ¡Duele, duele!», responde Subaru. En cuanto intentó levantarse, le aplastaron las manos y solo pudo gritar de dolor. El hombre se puso rojo de rabia y escupió mientras gritaba. Luego sujetó el cuchillo con la mano disimulada. «Te mataremos y te quitaremos todo lo que tienes. Eso es lo que te pasa por meterte con nosotros. Si lo que buscas son objetos de valor, no sirve de nada. Estoy en la ruina», responde Subaru. «Entonces tu ropa y zapatos extraños servirán. Te convertiremos en alimentos para ratas gigantes». «¿Ah? ¿También hay ratas gigantes en este mundo? Parece un monstruo debajo de la categoría». Su manera empezó a divagar, intentando escapar de la realidad mientras miraba el cuchillo que podría desgarrarlo. En cualquier momento no veía ninguna luz, ni el mundo se ralentizaba. Su vida simplemente terminaría así. «Oye, muévete, muévete, me estorbas», me oyó una voz exasperada cuando alguien entró corriendo en el callejón. Los hombres asustados alzaron la vista hacia el intruso y Subaru intentó hacer lo mismo, aunque no podía moverse. Una hermosa muchacha cruzó su campo de visión. Era de complexión pequeña y lucía un cabello rubio que le llegaba hasta los hombros y ondeaba el viento. Sus ojos detonaban una voluntad férrea y sus colmillos como colmillos sobresalían con picardía. Parecía algo descarada, pero podría decirse que era guapa considerando su edad. La muchacha mal vestida acababa de encontrarse con la escena de un auténtico atraco. La aparente sincronización deliberada despertó la esperanza en Subaru. Esto era el acontecimiento que esperaba. Siguiendo el patrón habitual, esta amable chica salvaría con valentía a Subaru, mientras que estaba al borde de la muerte. Y luego, ¡qué locura! Tengo mucho trabajo que hacer. Tengo que irme. ¡Sé fuerte! ¿Qué? ¿En serio?, responde Subaru. Sin embargo, esa fugaz esperanza fue aplastada. Sus miradas se cruzaron por un momento y ella levantó la mano en señal de disculpa mientras seguía corriendo. Junto a ello, hacía lo que parecía un callejón sin salida. Luego procedió a saltar desde una tabla inclinada y desapareció rápidamente por la pared. Con la chica desaparecía, el callejón quedó en silencio. Había pasado como un huracán, dejándolos atónicos, pero la situación de Subaru no había cambiado en absoluto. «Ahora que el ambiente se ha relajado, supongo que no me dejarás ir, ¿no?». «Al contrario, estamos aún más furiosos. No vas a morir en paz, ¿sabes?». El hombre del cuchillo parecía serio. Subaru comprendió que esta vez estaba acabado. Sus manos seguían atrapadas bajo los talones. Eran demasiado tarde para intentar levantarse. Finalmente la desesperación se apoderó de su corazón. ¿Se acabó? ¿Así sin más? ¿En un lugar como este? Es cierto que no vivió con mucha virtud. Aún así, una muerte así es demasiado cruel. Si me pregunta qué hice, la respuesta sería que no hice nada en absoluto. Una muerte completamente inútil. ¿Dolor? ¿No era? Había algo más que lo hacía llorar. No era el miedo. Al fin simplemente no soportaba haber vivido una vida tan vacía sin miedo. «¡Ya basta, villanos!», una voz clara resonó por el callejón, eclipsando el ruido de la violencia, las burlas vulgares de los hombres e incluso la propia respiración entrecortada de Subaru.